Los vientos de la guerra soplan fuerte y a algunos se les agotó la valentía. Un polémico informe es el que ha revelado el diario británico The Telegraph, cuyo título de un reciente reportaje no deja nada a la imaginación. Nuestro ejército solo duraría 2 meses si tuviera que enfrentar a Rusia, ha dicho desde este medio, cuya información busca no revelar una realidad que todos conocen, sino más bien hacer entrar en razón a sus autoridades y cargarle a la opinión pública. El actual ministro de Defensa, Grant Shapps, que debate entre la espada y la pared. Por una parte, el Parlamento lo presiona y por la otra, el primer ministro le dice que no se aumentará el gasto militar. ¿Podrá el Reino Unido aguantar el poderío del oso ruso en caso la guerra llegue a niveles trágicos? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El diario The Telegraph ha dicho lo siguiente. El ejército británico solo duraría 2 meses luchando contra los militares rusos en caso de un posible conflicto. Londres ha sufrido un debilitamiento general de sus Fuerzas Armadas, situación que ya ha alarmado a los conocedores del ámbito militar, como el exministro de las Fuerzas Armadas del Reino. Hablamos de Mark François, quien, en su comparecencia ante los miembros de la Comisión de Defensa de la Cámara de los Comunes, expresó: el Reino Unido no podría luchar contra Vladimir Putin durante más de un par de meses en una guerra a tiros. Esta frase lapidaria ha llamado la reflexión a las autoridades del reino, cada vez más debilitado militarmente. El jefe adjunto del Estado Mayor de la Defensa del país, Rob McGowan, coincidió con él y ha dicho lo siguiente: no podríamos en toda la extensión de la palabra porque no tenemos la munición ni las reservas de equipo para hacerlo. Esto revela la preocupación existente en los altos mandos por el lamentable estado del ejército en general. También varios de los ex jefes de defensa dijeron a la Comisión de Defensa que las Fuerzas Armadas del país habían sido devastadas desde el 2010. En este sentido, en un conflicto entre iguales, se habrán agotado sus capacidades tras los 2 primeros meses de combates. Parece ser una preocupación generalizada de la cual solo no se da cuenta el primer ministro. Pero en función de apaciguar los ánimos y dar confianza a la Comisión de Defensa, el secretario de Defensa en funciones, Grant Shapps, recordó que el país forma parte de la OTAN, por lo que en caso de un eventual conflicto con Rusia, se activaría el artículo 5 del bloque sobre la defensa mutua, como si el resto de los integrantes de la OTAN no tuvieran la misma situación. El propio Grant Shapps ha dicho a los parlamentarios lo siguiente: hemos presionado a Rishi Sunak y Jeremy Hunt para que se gastara más dinero en defensa en el presupuesto más reciente, pero no logran obtener un aumento. Todo parece indicar que el reino está dejando su defensa en manos de la OTAN, la cual cada día sigue también hacia la total devastación de sus fuerzas. Para contentar en algo a los parlamentarios, el ministro Shapps añadió que cualquier conflicto de este tipo se libraría junto a los aliados de la OTAN, que colectivamente podrían superar a Rusia en lugar de hacerlo solo como Reino Unido. Solución poco viable en estos momentos, ya que los arsenales de la OTAN pasan por las mismas penurias que la del Reino Unido. Todo lo anterior ha llevado a que en un informe sombrío los parlamentarios hayan dicho que las Fuerzas Armadas necesitaban más fondos para participar en operaciones y al mismo tiempo desarrollar su preparación para la guerra, o tendría que reducirse la carga operativa sobre los militares. El mismo ha dejado claro que no existen posibilidades de superar la actual situación. Esto después de que una investigación condenatoria realizada por el Comité de Defensa de la Cámara de los Comunes británica descubriera que las Fuerzas Armadas están cada vez más sobrecargadas. Al profundizar en el tema, aparecieron varios hallazgos que los llevaron a decir que el gobierno nunca logrará estar preparado para la guerra o estar preparado estratégicamente. Lo que los llevó a concluir que no basta ni con reformas urgentes para revertir la crisis de reclutamiento y la escasez de insumos en las reservas de armas y municiones del ejército. El jefe del ejército británico, Sir Patrick Sanders, ha advertido a los ciudadanos del Reino Unido que estén preparados para una guerra de la magnitud de los grandes conflictos del siglo XX,
ya que existe la posibilidad de que puedan ser movilizados, lo que indica que se puede estar barajando la extensión del conflicto como se puede apreciar en los últimos acontecimientos. El general Sir Patrick Sanders, en su intervención en la Exposición Internacional de Vehículos Blindados de Londres, afirmó lo siguiente: la operación militar rusa de Ucrania es una señal de lo que está por venir. Hay que recordar las lecciones aprendidas en las guerras anteriores antes de que sea demasiado tarde, señaló. El propio general lo ha remarcado. Nuestros predecesores no supieron percibir las implicaciones de la llamada crisis de julio de 1914 y se vieron envueltos en la más espantosa de las guerras. Hoy no podemos permitirnos cometer el mismo error. Ucrania realmente importa, remarcó. Este lord británico, con ínfulas imperiales, deja escapar sus verdaderas intenciones y ha dicho que esta guerra no se reduce simplemente al Donbass. No consiste solo en el restablecimiento de un imperio ruso. Se trata de derrotar a un sistema y forma de vida política y simbólica. La forma en la que respondamos como generación de preguerra repercutirá en la historia, resaltó Sanders. Este general anglosajón, por autonomacia, también abogó por casi duplicar el tamaño del ejército británico. El ejército del Reino Unido, en general, planea revertir una larga crisis que ha reducido sus efectivos a pesar de que las fuerzas británicas participan en diversas misiones en el extranjero. De ahí su debilitamiento y pérdida de influencia que tratan de recuperar. En sus afanes guerreristas, también dijo que fomentar la movilización tradicional es importante, pero los ciudadanos británicos de a pie deben estar preparados para el reclutamiento completo a un nivel de movilización cívica no visto en Europa Occidental desde 1945. En respuesta a declaraciones, el gobierno dice que no se están planteando llamar a filas. En este sentido, el portavoz del primer ministro, Max Blaine, afirmó que el gobierno no tiene intención de introducir el servicio militar obligatorio. El ejército británico tiene la orgullosa tradición de ser una fuerza voluntaria. No hay planes para cambiar eso, asegura Blaine. Pero no solamente los lores se preparan para la guerra. En documentos del ministro de Defensa, filtrados recientemente al diario alemán Bild, han revelado que Berlín está elaborando planes de contingencia para un asalto masivo ruso a Europa Occidental, concretamente a los países bálticos. Ven a su enemigo en el oso ruso mientras el águila los hace más dependientes. El plan descrito por el ministro alemán avisora que Rusia pudiera montar una campaña de guerra híbrido contra Estonia, Letonia y Lituania en julio de este año. Para ello dicen que utilizando falsas alegaciones de discriminación contra las comunidades rusas será el pretexto para concentrar tropas en sus fronteras occidentales con los países de la Unión Europea y en Bielorrusia. Según las predicciones de este escenario, la propia alianza de la OTAN desplegará 300.000 soldados en Europa del Este, pero no comenzaría hasta principios del 2025. Un plan idílico, pues la mayoría de los ejércitos europeos no tiene capacidad movilizativa ni de respuesta para el gran reclutamiento de voluntarios, entre comillas, que tendría que hacerse. El conflicto en Ucrania se encuentra actualmente en una especie de punto muerto, con la línea del frente relativamente estática y las fuerzas rusas atrincheradas y bien posicionadas. En la situación actual, los ataques con misiles de largo alcance y aviones no tripulados han pasado a primer plano, llevando a la delantera las fuerzas rusas que cuentan con una logística estable. Kiev y sus aliados están aturdidos, esperando el suministro de armas y municiones extranjeras al ejército ucraniano. En la actualidad, este ya se está quedando corto, pues sus principales proveedores, los Estados Unidos, enfrentan una batalla política donde los republicanos del Congreso estadounidense están ahogando los fondos que necesita el Pentágono. Por ello, los parlamentarios británicos ven un entorno nada favorable para sus diezmadas fuerzas armadas en el contexto internacional presente y futuro. Existe ya una tendencia a un decrecimiento mayor aún de los recursos, por lo que las alarmas suenan en el Palacio de Buckingham, donde la monarquía se tambalea cada día más. El actual primer ministro Rishi Sunak no logra resolver los graves problemas que enfrenta el reino, siendo uno de los más graves la disminución acelerada de su poderío militar, que ha llegado a que pueden tener un conflicto militar y solo aguantarían 2 meses.
Y no es un pronóstico, es una realidad. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.